Pedro pertenecía a una familia de pescadores de la ciudad de Betsaida y estaba casado. El primer encuentro que tuvieron él y su hermano con Jesús fue especial, ya que les dio un nuevo propósito. Desde ese momento Pedro pasó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Él era más bien tosco y de temperamento impulsivo, características que se reflejan en varios pasajes bíblicos. Su impulsividad lo llevaba a hablar y actuar antes de pensar, como vemos. Por ejemplo, en Mateo 12:25-31, él estaba junto a otros discípulos en una barca cuando Jesús se le acercó caminando sobre el agua. Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro formaba parte del círculo íntimo de Jesús, los apóstoles, que compartieron momentos especiales con el Maestro. Llegó a ser una especie de portavoz de los 12, declarando en ocasiones grandes verdades. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron unos en Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Mateo 16, 13-16. Durante la última cena vemos una escena muy especial. Los discípulos comenzaron a argumentar sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dice: en su reino, el más importante es el que sirve. Les anima a seguir su ejemplo de servicio y pasa a hablarle directamente a Pedro, que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negaré que me conoces. Jesús sabía qué sucedería y dio una palabra profética. Él sabía que Pedro lo negaría y oró por él. Jesús dijo que Pedro se repondría de ese gran error y que llegaría a ser ejemplo para los demás discípulos de Jesús, y así fue. Cuando arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Pedro negó 3 veces que lo conocía, tal como había dicho Jesús. Al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro sintió un dolor amargo en su corazón. Le había fallado al Maestro. Pero después de la resurrección de Jesús, en Juan 21, 15-19, leemos una de las historias más bellas de perdón y restitución. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? Y cada vez que Pedro le contesta: sí, Señor, sabes que te amo, Jesús da una encomienda: apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Sabemos que Pedro fue uno de los líderes de los primeros cristianos. En el libro de Hechos leemos cómo Dios lo usó para sanar de sus predicaciones llenas de poder. La iglesia creció gracias a la fidelidad, su perseverancia en llevar el mensaje de la salvación. Así es que Dios, lleno de amor y de perdón, Él está siempre a la espera, anhelando que nos acerquemos con humildad, que le demos la oportunidad. Él no solo nos perdona, también nos da un nuevo propósito. No tardes en aceptar su amor y su perdón. Aprende más sobre el perdón.